Buenas tardes, soy Alicia Capilla, represento Asociación de Gente afectadas por la vacuna de papiloma de España, AAVP. Si son las que fueron afectadas después de inyectarse las vacunas de HPV. En primer lugar, quisiera agradecerles la oportunidad que me dieron de participar en este simposio internacional para hablarles de España. AVP es una asociación sin fines de lucro que busca promover la asistencia, información y organización de las afectadas al presentarse eventos adversos tras recibir las vacunas de papiloma humana. El primer caso que se puso a la luz en España fue de mi hija. Mi hija recibió la vacunación el 4 de febrero de 2009 y recibió la segunda inyección en el centro de salud. Dentro de unos minutos después le dieron mareo, empezó taquicardia, la temperatura alcanzó 38,2 grados centígrados, tuvo ataques y la trasladaron a la emergencia en ambulancia. Finalmente la internaron en la unidad de cuidado intensivo pediátrico y esa noche fue intubada, sujetada al equipo de respiración porque tenía dificultad en respirar y estaba en coma. Ella permaneció allí en el cuidado intensivo durante prácticamente 42 días y estuvo internada en el hospital más de 3 meses. Tuvo que ser intubada en 4 ocasiones. Pero 2 días después de que mi hija fuera internada en el hospital o tuviera problema, otra niña, oímos de otro caso de una niña valenciana que llegó al mismo hospital con los mismos síntomas que mi hija. Sí, obviamente eran los mismos síntomas que mi hija tuvo después de la segunda inyección. Entonces, también ella fue internada en el cuidado intensivo pediátrico y, por supuesto, que no tuvimos ninguna duda de que se debía a la vacuna. Los síntomas que mi hija presentó fueron varios, por ejemplo, ataques, desmayos, jaqueca, taquicardia, desconexión con el entorno. También tuvo discapacidad de caminar. Los médicos nos dieron diferentes diagnósticos respecto a la vacuna, pero de repente cambiaron su diagnóstico desde el trastorno causado por la vacuna HPV. Pero drásticamente, el 18 de mayo, más o menos un mes y medio más tarde, ellos cambiaron su diagnóstico y empezaron a decir que se trataba de problemas psicológicos. Y no pudimos creerlo, porque obviamente mi hija recibió todos los tratamientos de los médicos y además las técnicas que ellos aplicaron no correspondían a una enfermedad psicológica. Entonces encontramos que algo extraño estaba pasando. Y el diagnóstico final en el hospital, sí, los movimientos tónicos clónicos y también
ellos decían que ellas no tenían el récord eléctrico y tuvo varios y no podía caminar. Cuando le dieron de alta en el hospital, ese mismo estaba igual que el mismo día que ella se enfermó. Entonces ella fue transportada en ambulancia y tuvo crisis casi todos los días. Esa es la razón por qué nosotros decidimos llevarla a un hospital privado y allí un neurólogo privado o de prestigio la trató, le dio tratamiento. Y después del tratamiento, después este médico analizó de qué se trataba el problema y se dio cuenta de que ya tenía, nos dijo la razón por la cual él pensaba que ella no podía caminar. No había registro eléctrico tomado, pero este doctor declara que este proceso se debía a las consecuencias del proceso inflamatorio en el tronco. Y también dijo que era los trastornos de desorden. Ella no podía caminar, tuvo que andar en silla de ruedas y sometió al programa de rehabilitación y después de 6 meses o más empezó a caminar. Después de 8 años, es decir, hasta que empezó ella a caminar. Entonces el problema que nosotros encaramos fue que ni médicos ni autoridades políticos o médicos quisieron reconocer lo que era evidente. Mi hija tuvo la segunda inyección e inmediatamente después empezó a presentar síntomas. Pero ellos trataron de rechazar lo que era evidente. Entonces nosotros empezamos a decir y empezaron a decir que era psicológico y ignoraban lo que los psiquiatras decían sobre mi hija o el psiquiatra dijo sobre mi hija después de examinarla en el hospital. Él rechazó diciendo que no había ningún problema psicológico. Y así lo diagnosticó. Y también las autoridades españolas dijeron que la otra niña valenciana eran los únicos 2 casos. Entonces empezamos a buscar las informaciones y de repente vimos que, por ejemplo, en los Estados Unidos, los efectos adversos, según el informe del sistema, en ese momento, en el año 2009, había más de 900 casos registrados. Dios mío, dijimos nosotros. Dicen que este es el único caso, somos los 2 únicos casos en España y Europa. Y en realidad no es. Y otras familias se pusieron en contacto con nosotros porque sus hijas estaban teniendo los mismos problemas. Había ya 5 niñas que estaban internadas en el hospital por los mismos síntomas, pero el Estado dijo que el caso de mi hija y de la muchacha valenciana eran los 2 únicos casos. Entonces, por esta razón, nosotros habíamos creído en las autoridades porque pero la respuesta fue que nos marginó y no nos ofreció ninguna ayuda. Por esta razón, nosotros creamos nuestra propia asociación
Esa es la razón, porque nos sentíamos muy solos y no pudimos creer lo que estaba pasando y decidimos crear nuestra asociación para trabajar juntos y ayudar a otras personas que se encontraban en la misma situación. Los miembros de nuestra asociación somos 27. 2 de ellos son los casos que terminaron, es decir, tenemos 2 casos mortales. Hay una mujer joven que falleció de metástasis y la otra adolescente, 15 años de edad, y 5 meses después de recibir las 3 inyecciones, ella falleció. También tenemos 10 miembros colaboradores que son médicos, científicos. Por ejemplo, también tenemos gente de medios de comunicación. Tenemos 8 miembros honorarios, 125 miembros de apoyo. En total son 170 miembros. Durante este año, nosotros estudiamos los síntomas y, por ejemplo, esta firmina corresponde a las estadísticas hechas en el año 2009 sobre 7 niñas de nuestro grupo. Y aquí tenemos los síntomas más relevantes y frecuentes. Es típica o común jaqueca, parálisis o el dolor de articulaciones y las penas en los músculos. No son síntomas aislados, sino corresponden a otros informes también. Otros informes que nosotros tenemos de base de datos del mundo entero. En este estudio también nos damos cuenta de que el 80% de las niñas fueron llevados a la emergencia o internadas en el hospital. Es decir, que la situación era realmente grave. Y el 20% fueron llevados a la emergencia de los hospitales. Y si ven ustedes en el porcentaje de niñas que estuvieron internadas en el hospital, el 47% menos de un mes, 16% entre 1 y 2 meses, 11% entre 2 a 3 meses y 5% entre 3 a 4 meses. Nosotros estudiamos las bases de datos y encontramos 4 casos que no son de miembros de nuestro grupo. Estas personas no se han puesto en contacto con nosotros. Aquí nosotros vemos que 31 casos de trastornos en el sistema nervioso. Esto es muy importante. Estos son los síntomas más comunes. Y tenemos 4 casos de trastornos dermatológicos, 3 casos de muertes sospechados, 2 casos de desfuncionamiento ovario y 1 caso de insuficiencia renal. Ahora, ¿cuál es la situación en España? Como dije antes, esta es evidente y es una realidad. Hemos hecho este estudio porque es un ejemplo de lo que se muestra que pasa con la vacuna. Este estudio fue realizado por la Universidad de Alicante y el nombre está en la parte de abajo de la firmina.
Las reacciones adversas aparecen con frecuencia en comparación con otras vacunas. Y la conclusión es muy importante, que sigue lo siguiente. La tasa de generación de reacciones adversas es por 1000 personas un caso. Esta tasa, en relación con otras vacunas que se administra a las niñas de la misma edad, es 10 veces más alta, y de ellos 32% son los casos serios. Y hemos analizado la base de datos en el informe de la Agencia de Medicamentos. Son los datos oficiales, tomando en contacto con esta agencia. Y según nuestro análisis, el número de la generación desde 2009 hasta la fecha fue 1.172 casos, de las cuales tiene el sospecho de reacciones adversas en 3.479. Porque es más el número o porque una paciente se sufren de varios síntomas, así que el número de síntomas o reacciones adversas es más que el número de los casos. Son los datos de España en Europa. Y 7 personas murieron, tomando el caso de España. Y según este análisis, los síntomas más frecuentados es de obstáculos nerviosos o neurólogos, y de los cuales 52% eran serios. Es decir, según nos dice la autoridad de salud, y en esta entrevista mostramos fuertemente nuestra preocupación de esta frecuencia, además de alta tasa, son los casos muy serios. Porque, en primer lugar, no hay manera de la atención médica y no se han aliviado ni se han atendido. Es la situación tanto española como en toda Europa. Miles de las niñas sufren de las reacciones adversas. Ante esta situación, la autoridad de salud, incluyendo los médicos, no está aliviándoles. La mayoría de las reacciones adversas fueron por el mecanismo de autoinmune. Porque antes de la vacunación ellas estaban muy sanas. Es un punto muy importante. En España, la mayoría de los médicos no saben cómo tratarles. Es una situación actual en que nos encontramos. Nuestra organización AABP insiste lo siguiente, que esta vacuna no es necesario ni segura, y la autoridad de la salud no quiere reconocer las reacciones adversas después de la aplicación. Más peor todavía es que las reacciones adversas no fue objetivo de las investigaciones, ni tampoco existen los medios ni protocolo para la atención médica.
es casi inmoral tratar a estas afectadas diciendo que ellos son enfermas psicológicas o mentales. No está cumpliendo su responsabilidad. La vacuna no es necesario. A pesar de la recomendación por OMS, siendo la tasa de enfermarse de cáncer cérvico es muy alto y es muy sostenible y muy eficiente. Sin embargo, España no corresponde a estas condiciones porque la tasa de generación de este cáncer y la tasa de mortalidad es muy baja y tampoco esto puede curar el cáncer y es una propaganda errónea, equivocada. Y esto no quiere decir que no ocurrirá el cáncer cérvico, puesto que no puede aplicar a todo tipo de los cánceres. Además, hay otros medios de descubrimiento pronto de este cáncer cervical. Aquí es el informe de EMA, son la base de datos que dice el número total de los casos. 16.098, según la cifra actualizada en julio de 2017. Y síntomas más frecuentes son trastornos del sistema nervioso, cuyo número es 1.021 personas. Y 44 personas murieron. Como ven ustedes, es una situación muy grave. Y 2.765 personas no se han recuperado. Y según el sistema de informe de los Estados Unidos, aparecen estas cifras. Ese informe sobre las reacciones adversas. El número total es 55.240. Como ustedes pueden ver de esta tabla, me gustaría reiterar que muestra una alta tasa de no recuperación. Esto quiere decir 10.819 casos no recuperados. Y la necesidad de envío a la sala de emergencia, que es 15.032. Y los casos serios es de 7.736. A partir de 2009 hemos venido desarrollando las actividades en España. Por ejemplo, en 2009 solicitamos moratoria de uso de esta vacuna VPH, presentando una lista que supera 9.500 firmas ante el Ministerio de Salud. Y después nos reunimos con 3 técnicos del equipo del director general de la salud pública en Madrid por primera vez en 2014. Y luego, en septiembre del mismo año, yo misma, en nombre de nuestra organización, participé en un panel entre la Sociedad de Epidemiología de España y de Portugal sobre el panel de HPV.
Y en 2015 nosotros presentamos otra petición con la firma de doctor Carlos Álvarez Dardet, un profesor de Alicante de la higiene pública. Y junto con esta petición exigimos la exclusión de este HPV en el programa regular. Y también nos reunimos con las organizaciones inglesas HBID y AABP. Y luego en España de nuevo nos entrevistamos con el director general de la salud pública. Y también nos encontramos con el director general de salud pública de la Comunidad Valenciana y seguimos varias reuniones. Y luego en 2016 se han salido un documentario, un cine muy recomendable, puede accederse a YouTube, solamente en la edición española, tampoco existe la edición inglesa, pero es un documentario muy recomendable que dura a 20 minutos, en el cual se tratan de las historias de nuestra vida, qué es lo que ha ocurrido en nuestra vida, incluyendo la evidencia escrito por algunos médicos, las voces que lo apoyan y el grupo que se oponga. Finalmente, el año pasado, en septiembre, nos reunimos con la autoridad de la salud pública. En esta ocasión presentamos la firma de 46.000, casi 50.000 personas pidiendo el retiro de esta vacuna. Y también hay otras solicitudes, incluyendo consentimiento informado y también pues la preparación de protocolo. El protocolo es muy importante. Hemos subrayado 3 cosas. En primer lugar, se tratan de la información. Tiene que aportar las informaciones precisas, exactas, tanto ante los profesionales como ante la ciudadanía. Y necesita que sean reconocidas estas reacciones adversas y para la investigación de tratamiento médico. Y también pues levantamos la atención de su responsabilidad, incluyendo seguimiento individual y las investigaciones de las víctimas. Y le exigimos también el estudio, investigación independiente epidemiológico, y que tienen que reevaluar los riesgos de VPH para mantener la salud de las mujeres. Esto es la situación legal en España. Se han planteado en Asturias al Tribunal Superior. Y este tribunal ha reconocido la responsabilidad del sistema de salud de Asturias en relación con la muerte de Andrea. Y otro juicio y otro proceso judicial el primer proceso fue rechazado y en caso del segundo nosotros hemos presentado de nuevo al nivel más alto de tribunal. O sea, estamos decididos a seguir luchando.
que no admitimos los que dicen los médicos. No somos ni la cifra ni estadística. Necesitamos la unión porque son las hijas únicas para nosotras.